Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Guillermo Tela Velero. Guillermo es politólogo y profesor universitario. Bienvenido. Muchas gracias, Felipe. Bueno, Guillermo, a pesar de ser un reconocidísimo profesor universitario y un analista muy acucioso, no sabíamos nosotros, me acabo de enterar que también es caricaturista, o lo fuiste. Sí, en mi juventud, en mis Eso años de estudiante. es un don, déjame decirte que es una habilidad muy... Pero ya los lectores lo sabían. ¿Ah? Los lectores sabían que era caricaturista y que era el invitado para un programa donde vamos a hablar de caricatura. ¿Así? Claro. Bueno, ¿y cómo fue tu experiencia como caricaturista? Pues una experiencia muy grata. Mi primer jefe fue Eliezer de Rangel en la revista Tribuna, una revista que tenía muy difícil circulación. Y no Tribuna Popular, Tribuna como la revista española, en la editorial Lisbona. Y también en Letras, el periódico estudiantil cercano a la UCB. Sí. Pero teníamos allá periódicos estudiantiles propiamente en la Escuela de Estudios Políticos y cibaos, como dirían en otro tiempo, ¿no? Da cibao como los chinos. Así es. Ahora, tu especialidad en la caricatura era política, Bueno, política, claro. claro, política. Eso es Claro. lo que más me gustaba. Eso siempre ha sido un recurso muy importante para digamos, la disidencia en una sociedad, el humor, la caricatura. Ahora, Así Guillermo, es. en aquellos años que estabas ahí, ya comenzaba a crecer Mafalda, ¿no? No, Mafalda era un clásico al que todo el mundo aspiraba, todo el mundo quería tener su Mafalda. Yo intenté una tira cómica brevemente y que nunca tuvo éxito, pues aguanté dos tiras, pues es que es un trabajo muy duro, Ahora, te cuento que Mafalda, yo creo que con la generación nuestra casi que crecimos. Claro. Desde la universidad estábamos nosotros leyendo Mafalda todo el tiempo e inspirados en las cosas que inventaba Mafalda, que era una niña contestataria, una niña que no le gustaba la sopa, que era una forma de ser contestatario porque todos los padres quieren que sus hijos tomen sopa y Mafalda no quería. Ahora, ¿tú cómo crees que influyó Mafalda en...? Bueno, lo dice muy bien al hablar como Mafalda la contestataria, pues justamente ese es el título de un ensayo que Umberto Eco hizo sobre Mafalda en la introducción, la publicación de Mafalda en Italia, la primera edición, finales de los años 60, tenía como prólogo Mafalda la contestataria. Y justamente eso es lo que ha sobrevivido de ella, la idea de una chica inconforme con su realidad, por supuesto una niña precoz de 6 años, si una niña de 6 años fuese así, imagínate. No necesariamente sería una cosa grata para los padres. Pero más allá de las cosas que han quedado como en el tiempo para ciertas generaciones, el tema de los Beatles, la guerra de Vietnam, Kennedy, Johnson, Nixon, no, lo que ha quedado es ese espíritu de contestación, de inconformidad. De crítica. Claro, con la vida contemporánea, pero también con el mundo sobrellevado por el egoísmo de los adultos, vamos a decir, la incomprensión de los adultos. Los adultos, aunque aparecen en la tira, siempre son como una posición frustrada o innominada, ¿no? Lejana a los niños. Los niños son los que tienen ese mundo interior más amplio. Y es muy interesante verlo con esa perspectiva. Los niños reflejan eso. El adulto es siempre como una especie de partícula molesta. Sí, ahí, tú sabes. salvo la mamá de Mafalda, que sabemos que se llama Raquel, porque Mafalda la tutea, los demás padres que aparecen no los conocemos. Bueno, Don Manolo, el papá de Manolito Goreiro, el niño del Abasto. Es el único papá que conocemos su nombre gracias al Abasto. Pero de resto todos son innominados, el papá, la mamá, etc. Ahora, tú sabes que lo curioso es cómo nace Mafalda. Que Mafalda nace, digamos, casi que muriendo al nacer, como trabajo de caricatura, ¿no? De Quino. Porque ¿tú recuerdas esa anécdota? Sí, porque era un trabajo publicitario. Era para los avisos de una red de electrodomésticos en esta industrialización y sustitución de importaciones, típico latinoamericano, los electrodomésticos Mansfield. Y necesitaba un personaje que se llamara por M. Entonces, inspirado en Peanuts, en Charlie Brown, en Snoopy, bueno, Quino, que era un dibujante publicitario, apunta hacia eso. Y la cosa, bueno, pegó y
Al poco tiempo lo contratan para Primera Plana, para hacer una tira diaria. Pero una tira diaria, eso es un trabajo enorme. Estamos hablando de 10 tiras, 5 días a la semana. Estamos hablando de unas casi 4.000 tiras de tiraje a lo largo de Oye, más la creatividad que tienes que poner ahí, ¿no? Porque todos los días es un chiste, todos Sí, los días es un todos chiste, los todos los días. días un nuevo estilo gráfico. Y es muy duro para el Pero además, caricaturista. fue la testigo de una época, ¿no? Sin Porque duda, reencarnó, sí. en aquel momento esas eran las corrientes en el mundo, ¿no? Los jóvenes, digamos, la palabra no es rebelde, sino los jóvenes contestatarios, ¿no? En un mundo que tenía esos cambios sociales que tenían que ver con la música. Así es. Y además un componente importante, ¿no? Todo el proceso que se daba en Argentina, ¿no? Sí, Que fueron claro. los años 60 que marcaron la historia de Argentina de manera muy significativa. para muchos de los lectores que importaban las tiras por los servicios de prensa, aquí se publicaba el Nacional, lo recuerdo, al menos en mi infancia, pero los leíamos en las ediciones de La Flor, que eran las ediciones típicas de los álbumes recopilados. Había unas tiras que no salían o por censura argentina o porque eran consideradas muy tópicas. Porque hablaban del presidente Ilía y sus arrugas, o hablaban del golpe militar. Entonces esas cosas no salían en las ediciones que vimos nosotros, veíamos Claro. el elemento más Me imagino por amplio. seguridad del autor y qué sé yo. Diversas cosas, en un momento porque la tira recorre esos muy tumultuosos años 60, pero llega justo antes de el tercer peronismo y todos los problemas de la violencia más dura, ¿no? En un famoso libro publicado ya en La Democracia, Mafalda Inédita, que recoge esas tiras políticas y demás, Quino dice que, caramba, yo traté muy mal a la democracia con Ilía, con Frondizi, la que él vio en torno a Mafalda, él la veía con cierto hasta cinismo. Sí. Y que más bien, oye, visto lo que pasó, perdiendo la democracia, llegando a un sistema autoritario, se arrepintió, lo puedo decir por escrito en esa entrevista, que es una bella recopilación. Ya eso todo está recopilado, hay unos volúmenes completos de Mafalda que se pueden tener. Pero claro, Quino trasciende a Mafalda, Quino Claro, pero es que tú lo podrías poner en diferentes épocas, en diferentes tipos Así de es. regímenes, en diferentes... Y siempre tiene vigencia. Es que lo contestatario, la niña inconforme que tiene esa queja, también inconforme con la propia utopía, porque recordemos, hay uno de los personajes de Mafalda que es Libertad, que es como pequeña como el extremismo ideológico, que es la más radical de todas, que la representan así como, bueno, tampoco tanto. Pero esas aspiraciones si uno la viese en la historia, una niña como Mafalda, crecida en ese tiempo, posiblemente habría sido alguien que de adulta había estado en la transición a la democracia, o habría, quién sabe, sufrido por las represiones de la dictadura en los años 70. Claro, queda como eterna niña de 6 años para todos nosotros en eso. Bueno, y en ese curiosamente ahora está cumpliendo años en Caracas. Así es, porque tenemos la exposición en la Galería de Arte Nacional, muy Y importante se tenerla recuerda así. pues su aparición, digamos, ¿no? Sí, justamente Hace 60 en el años. periódico Primera Plana formalmente, porque hubo ese intento de la Claro. revista, de los electrodomésticos Mansfield para esto. Bueno, Pero- siendo electrodoméstico, corría el riesgo Mafalda que hacen el aparato y sin embargo, fíjate, hasta hoy sigue inspirando y seguirá inspirando. Hay Porque cuando otra- él dice, paren el mundo que me quiero bajar. Así es. O ve una grama y dice, no la puedo pisar, y la grama tiene un letrero que dice ética. Dice, pero igual todo el mundo la pisa. O sea, todas esas cosas no pierden vigencia. Y No, hay una no, reflexión también válida, ¿no? Que tiene que ver también con el tema de la caricatura, pues, del llamado dibujo periodístico. Siempre ha sido, pues, ¿no? Pero en esa época tendría que ver también por las tendencias que se jugaban en América Latina, ¿no? Pero se destacaron mucho el caricaturista. Bueno, tuvo incursiones en la caricatura. El caricaturista se convirtió en un vocero político, sin proponérselo, ¿no? Fue un oficio fundamental de toda la modernidad, eso es lo que se enseñaba más en las escuelas de comunicación social, el periodismo de opinión tenía en la caricatura, especialmente en una sociedad que durante mucho tiempo era más analfabeta que alfabeta, la caricatura era un símbolo importantísimo en el siglo Claro, XIX. Con un eso recurso para llegar a era la gente. Un famoso político norteamericano que fueron los dibujos que me fregaron, ¿no? Por los que no pude ganar una elección. Y eso era importantísimo. Ha ido perdiendo vigencia por
por el decaer de la prensa escrita, pero también porque las alternativas digitales han hecho otros códigos. El humor político hoy es más en los memes y estos códigos, y aunque hay grandes caricaturistas, lo digital no se presta tanto a eso. Hay grandes cómics digitales y hay toda una tradición. Y el cómic argentino es uno de los, quizás el más prolífico y más importante de América Latina. No solo porque Argentina en sí mismo era un gran mercado, sino porque en toda la región leíamos cosas. Nosotros leíamos, bueno, a Lino Palacio, a Oro Quintero, a Fontana Rosa y por supuesto a Quino en sus tiras y en sus viñetas, que manifestaba esa inconformidad. Bueno, es que ella era una niña que se interrogaba sobre el mundo y todos aquellos males que no se corrigen. Y eso es eterno. Esas interrogaciones, interrogantes van a ser eternas. Así es. Es un personaje casi arquetípico en eso. Tenemos con sus compañeros los dos materialistas y conservadores, que son Susanita y Manolito. El dubitativo, que es como el personaje... El Felipillo. Felipe, que no indeciso en todo lo que va a hacer. Y uno completamente envanecido, que es Miguelito, un niño delirante completamente. Y Guille y Libertad, que ya son adiciones posteriores a la tira, ya en los 70 tienen esa como otro carácter, otra adición. La Libertad era la pichurrita. La pichurrita es súper radical. Y Guille más bien cínico, como la versión contraria a su hermana. Su hermana, una niña irresponsable, que hace su tarea, que hace las cosas, y este era un niño, pues, además un niño protegido en su casa porque no llegaba a la escuela. Un niño absolutamente egoísta, vamos a ponerlo así. Era el Manuelito, el típico, loco por los reales, el materialista. Pero muy trabajador. Muy trabajador como las poblaciones inmigrantes, porque era eso, hijo de gallegos. El niño que hay una tira en la que está Guille, el hermanito de Mafalda, tomándole la cesta del pedido, la cesta del mandado, diríamos hoy del delivery, y el otro dice, suelta para acá, improductivo, larga voz, improductivo, porque el niño no produce, pero él sí, él está trabajando, es un niño de 6 años que, bueno, hoy te haría contra la LOPNA este asunto. Claro, mira, y hablar de Mafalda es inevitable hablar de Quino. Claro. O sea, ¿qué sabes tú de Quino y qué características tenía él? ¿Cuáles eran sus inquietudes para el momento que además, de alguna manera, cubrían las de todos los latinoamericanos? Porque todos nos sentíamos identificados allí. Tú leías a Mafalda y tú podías decir, oye, reírte igual, preocuparte igual, etcétera, ¿no? Bueno, Joaquín Salvador Lavado, Quino, el autor de Mafalda, el creador de Mafalda, que además la crea solo, no tiene un guionista como en otras tiras cómicas, que hay un guionista y un dibujante, no, exacto. Es un trabajo único de él. Es hijo de inmigrantes españoles a la Argentina, la España decayendo, la Argentina en auge de los años 30, y apunta hacia una prosperidad, pero también ve luego ese decaer, de la posguerra, el peronismo, tal cosa. Entonces, claro, su vida es eso, su vida tránsito. Al final vive su vida en Europa, no solo como exilado por la dictadura, sino también en torno a su vida económica. Y se desarrolla, bueno, como artista, porque no era un buen estudiante académicamente. Entonces, esa es la vena que él recorrió. Pero extraordinario dibujante que muchos dibujantes del mundo admiraban. Y tú eres más completo, porque tú eres académico y encima eres caricaturista. Bueno, ya quisiera yo ser la 10ª parte de Quino. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por haber venido y haber compartido con nosotros este aniversario, que de verdad que a todos, sobre todo los que tenemos esta edad, a todos de alguna manera toca, ¿no? Con los Beatles y contra la sopa. Exactamente. Vamos a la pausa, ya regresamos.